La memoria es un campo de tensiones políticas y culturales. ¿Qué y cómo recordar es siempre un terreno de disputa? Las memorias sobre la Guerra de Malvinas son memorias en pugna. Los monumentos son una forma de acercarse a esas luchas por el sentido. A lo largo y a lo ancho del país hay cantidad de monumentos que recuerdan tanto a la causa Malvinas como a los caídos en la guerra de 1982. Bueno, gente, ¿empezamos? ¿Qué entienden ustedes por memoria? Algo que tiene que ver con el pasado. Es cierto. ¿Con qué palabra asociarían la idea de memoria? Con recuerdo. Por ejemplo, la memoria es en los hechos lo que nos termina quedando a nosotros. No un simple hecho histórico, sino lo que terminamos guardando en nosotros. Bien. La construcción de la memoria tiene que ver con una mirada que nosotros hacemos y que elegimos, decidimos. Esa elección deviene de intereses, de deseos de recordar determinadas cosas y descartar otras. ¿Saben ustedes qué significa la palabra cenotafio? Cenotafios son monumentos funerarios, que la única diferencia con una tumba es que no guardan restos humanos. En nuestro caso particular vamos a trabajar con un monumento vinculado a ese pasado, pero construido en un momento histórico dado, ¿sí? Que es el primer gobierno de Menem. Fue una de las primeras acciones que llevó adelante Menem. ¿Lo conocen? Bueno, ¿dónde queda? Muy bien, en la Plaza San Martín. ¿Cerca de qué? ¿Qué hay en Retiro? ¿Qué otros monumentos? Está la Torre de los Ingleses. Como irónico. Es irónico, muy bien. ¿Sí? ¿Conocen algunos otros lugares que sean significativos y que recuerden otros acontecimientos que han sucedido acá? Y por ejemplo, en Once, cuando pasó lo de la AMIA, por la calle 11, donde había cada árbol, el Estado puso los nombres de las personas que murieron en la raíz de los árboles. Muy bien. Los chicos que murieron en Cromañón, que acá hay algunas placas de los chicos que venían a estas escuelas que habían muerto en ese lugar. De eso estamos hablando. Ese va a ser el objeto de nuestro trabajo grupal, ¿sí? De todos modos, nos vamos viendo, van trayendo los materiales que consigan y bueno, vamos viendo cómo va cada grupo, ¿sí? Los lugares de memoria son todos aquellos sitios, objetos, personas y fechas que sirven para conocer cómo una comunidad construye su propio pasado. La categoría pertenece al historiador Pierre Nora, quien, a los 200 años de la Revolución Francesa, realizó un inventario de los lugares y los objetos que concentraban la memoria nacional de Francia. Los lugares de memoria convocan a una primera reflexión. La memoria no es espontánea y, por lo tanto, para mantenerla activa hay que crear archivos, instaurar aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, construir monumentos. ¿Quién decide dónde y cómo construir un monumento? ¿Quién arma el relato sobre lo sucedido? ¿El Estado? ¿Las víctimas? ¿Los familiares? ¿Las agrupaciones sociales? ¿Quién determina cómo representar el hecho evocado? ¿Cómo se elige el lugar donde ubicarlo? El monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas e islas del Atlántico Sur tiene la forma de un cenotafio, la edificación simbólica que se levanta para homenajear a aquellos a quienes se quiere recordar especialmente. Está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, en la barranca de la Plaza San Martín, frente a la torre monumental conocida como Torre de los Ingleses. Está construido con placas de mármol negro
donde están tallados los nombres de los 649 combatientes caídos en la guerra. Se empezó a pensar en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. La idea despertó discusiones públicas entre las autoridades, las agrupaciones de excombatientes y los vecinos. El cenotafio es un lugar clave para analizar cómo se construye la memoria colectiva de la guerra. Que esté tan deteriorado, ¿no? Sí. Estaría bueno fijarnos si se modificó en algún momento. ¿Y estos nombres son solamente los caídos en Malvinas y los excombatientes? Para mí tendrían que estar todos los nombres, no solamente los que fallecieron. Sí, por eso. Claro. Capaz que hay algún otro monumento de excombatientes. Sí. Tendría que haber algo que diga la fecha exacta donde empezó la guerra. Recién le estaba diciendo acá a mí, qué raro que no está ordenados alfabéticamente, si será por algo. ¿Qué tal? ¿Llegaron bien, chicos? Sí. Entonces nos reunimos acá para establecer las preguntas que les vayan surgiendo. No sabemos cuál es el origen de cada uno de los que aparecen aquí, no sabemos la edad que tenían, no sabemos el rango, la provincia. ¿Cuál es la intención de hacerlo de esta manera? Me parece que esto tendría que ser la última pregunta que nos hacemos acá y la primera para nuestras entrevistas. Así que bueno, gente, a trabajar, ¿sí? Uno cuando ve un monumento siente que siempre estuvieron ahí. No estuvieron siempre ahí. Y siempre su instalación es toda una cuestión, porque hay muchas discusiones sobre por qué voy a hacer ese monumento a esa gente. ¿Cómo va a ser ese monumento? ¿Qué va a representar? ¿A dónde lo voy a poner? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Cómo lo voy a resguardar? Hay un montón de decisiones alrededor de un monumento. Cuando empezó a pensarse esto del monumento de Malvinas, del cenotafio, había gente que decía, no tiene que estar en un lugar tan central porque no es de la gesta sanmartiniana. Entonces, bueno, salían las voces en contra de una guerra perdida o de la aventura absurda o del fiasco, como se lo llamaba a la guerra de Malvinas. Bueno, y con las bocinas y el lugar es muy ruidoso, es retiro, es un lío, ¿no? Entonces es una encrucijada muy visible. Entonces, ¿qué espacio iba a tener la gente para sentir y para pensar? La verdad es que el cenotafio se integró al paisaje de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué otros monumentos se conocen, además de estos dos? Hay muchos monumentos en la Argentina. Bueno, donde nació San Martín, en el pueblo de Yapeyú, que está sobre el río Uruguay, hay un arco trunco. Es un arco del triunfo, pero le falta un cacho. Y ese cacho que le falta, se dice, se va a completar cuando se recuperen las islas. En el indoamericano está el Paseo Malvinas. El Paseo Malvinas tiene placas de cada uno de los caídos, por ejemplo. Pero claro, no se lo cuida como... Tampoco es tan visto como el cenotafio. El cenotafio se lo ve. ¿Cómo lo eligieron a usted para construir, hacer el cenotafio? Hicieron un pequeño concurso, digamos, todo tenía que ser muy rápido. Esto era ya por un mes de febrero y tenía que estar listo el monumento para inaugurarlo el 10 de junio. Bueno, de allí fue que eligieron la idea que yo había presentado y de ahí en más seguí con el proyecto y la dirección de la obra. ¿Cómo llegó a elegir un diseño así que es tan simple?
Había unas pautas que por ahí están escritas sobre cuáles debían ser las características generales del monumento, en las cuales hablaba de simplicidad, de que más bien era no el lucimiento de un artista que hacía eso, sino que era un homenaje de un pueblo a los caídos y los cuales debían figurar con su nombre, en fin. Con respecto a los nombres, lo que nos llamó la atención cuando fuimos es que no siguen ningún orden alfabético, pero ¿siguen algún orden de otro tipo? Se llegó a una conclusión entre, supongo que la comisión del monumento, que había una comisión formada, que fueran todos sin el grado, es decir, que el nombre y apellido, y en forma arbitraria la ubicación en las placas, sin provincias de donde eran, sin otro dato, nada más que nombres, y se hizo un sorteo en el cual iban saliendo los nombres a cada placa, qué lugar ubicaban en cada una de las placas. Les traje algunas ideas preliminares, fueron las que luego dieron lugar a la confección del proyecto definitivo. Lo que no se agregaron son esas columnas que les decían que representan a las Fuerzas Armadas, Prefectura, la civilidad. Esto tenía la intención de ser una escarapela con el sector antártico, los 43 grados que reclamamos, era el ángulo del sector antártico reclamado por la Argentina, que servía para encerrar al monumento. Y este era el listado original enviado por Defensa. ¿Por qué es importante que aparezcan los nombres de los caídos en la Guerra de Malvinas sin el rango militar que le corresponde a cada uno? Estimo que es importante porque las vidas no dependen su valor por un rango militar. Todos ofrecieron la vida y no merecen estar por debajo de otro. ¿Nos prestaría algunos documentos para hacer las fotocopias para nuestro trabajo? ¿Saber cuál era el contexto político en Argentina cuando se construyó el cenotafio? Menem tenía, respecto de la historia argentina, una idea bastante distinta de la que había tenido Alfonsín cuando inició los juicios a las juntas. El mismo año del cenotafio, él indultó a las personas que habían sido condenadas por los crímenes, que quedaron en libertad. Es decir, tenía una idea de que el pasado debía quedar en el pasado. Y era un concepto bastante complicado, porque algo que se puede aplicar solo cuando ya no hay heridas abiertas. Y Malvinas, particularmente, era una herida abierta. Menem apoyó más una idea de crear la imagen de héroes de guerra para todos los que habían caído en las islas por igual, sin distinción de qué habían hecho antes de ir ahí. ¿Por eso entonces que los nombres estaban todos mezclados? Fue un problema eso. Los ex-conscriptos estaban particularmente ofuscados con esto de que se los pusieran en una lista con todos los caídos militares, todos mezclados, y que ninguno tuviera ningún tipo de dato que dijera cómo había llegado a Malvinas y qué había hecho. El cenotafio es yo creo, un símbolo de la política menemista. Decir, bueno, los vamos a recordar a todos por igual, todos son héroes, no importa quiénes eran, no importa lo que hicieron, los ponemos a todos acá y esto se acabó. Y de ahora miramos para adelante. La sociedad argentina tuvo serias dificultades para procesar la guerra de Malvinas. En los primeros años de la década del 80, cuando se reestableció el sistema democrático, el tema Malvinas se desdibujó en la agenda pública. El gobierno de Raúl Alfonsín, amenazado por el peligro real de los golpes de Estado, temía que instalar el tema Malvinas le diera legitimidad a las Fuerzas Armadas, que más allá de haber perdido la guerra, se atribuían el valor de haber luchado por la soberanía. Por otro lado, Malvinas convocaba conceptos como el anticolonialismo o América Latina, que remitían a las luchas sociales de los años 70. La naciente democracia, marcada a fuego por el terror de la dictadura, intentó olvidar todo lo que remitiera a la violencia política. Los años 90, momento en el que se construyó el cenotafio, tampoco fueron fructíferos para poner en su justo lugar a esta causa nacional. Esa década se caracterizó por el pensamiento que anunciaba el fin de la historia y de las ideologías. Carlos Saúl Menem, presidente de la Argentina entre 1989 y 1999, tomó algunas decisiones cruciales marcadas por el clima de la época. En nombre de lo que llamaba la reconciliación nacional, ordenó perdonar a través de un indulto
a todos los militares involucrados en delitos de lesa humanidad. En el plano internacional, alineó al país con las posturas de los Estados Unidos. El entonces canciller Guido Di Tella señalaba que debíamos mantener con ese país relaciones carnales. Este giro incluyó la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, sin que ello implicara renunciar al reclamo por la soberanía de las islas, y el inicio de una curiosa política de seducción hacia los isleños, en la que por medio de propaganda y obsequios se buscaba modificar la imagen de los argentinos en las islas. El tratamiento del tema Malvinas durante las décadas del 80 y del 90, lo que algunos llaman desmalvinización, tuvo consecuencias durísimas para los excombatientes, que debieron procesar la posguerra en soledad. Los suicidios que hubo en estos años, alrededor de 350, dan cuenta de esa severidad. Hola, buenas tardes. Queríamos buscar un ejemplar de Clarín del 21 de mayo, ¿podrá ser? La barranca de Césped está siendo destruida por topadores para poner una gran explanada de cemento que servirá en base al monumento que rendirá homenaje a los caídos en Malvinas. En lugar de la tranquilidad requerida, se coloca en uno de los sectores más conflictivos y contaminados de la ciudad. Sí. Expresa su opinión, o sea, que está en contra de dónde está ubicado. Además acá dice, en el enorme cartel de obra no figura, digamos, quién es el responsable del proyecto y la dirección de los trabajos. O sea, que es como una obra anónima. Claro, si vos fuimos a cenotafio y no estaba, también lo sabía. Sí. Bueno, ustedes habrán visto que lugares de memoria, monumentos, formas construidas que están vinculadas con la memoria de Malvinas hay esparcidos por todo el territorio argentino. Lo que yo les traje, o sea, son dos monumentos, uno que queda en Puerto Madryn y otro que queda en la ciudad de Quequén, en el sur de Buenos Aires, que me resultan bastante gráficos a la hora de pensar las diferencias entre estos monumentos. En el caso del monumento de Quequén, por la misma estética del monumento se darán cuenta, es una república donde el eje vertical, o sea, la idea de que la república está cobijando a este hijo que fue caído en Malvinas, está como bien enfatizado. Y en el caso de Puerto Madryn aparece una nación un poco más problematizada e incluso la guerra de Malvinas y la experiencia en Malvinas es mucho más horizontal, es decir, la memoria de Malvinas está puesta en la relación entre los propios conscriptos, entre los propios compañeros, o sea, que estuvieron en la guerra. Es importante también preguntarnos, bueno, ¿quién efectivamente lo hizo? Y nos vamos a dar cuenta que hay diferencias importantes entre aquellos monumentos o aquellos encargos de excombatientes, de grupos de la sociedad civil y aquellos que están hechos por el Estado, es decir, donde hay una apuesta bastante distinta. Los lugares de memoria vinculados a Malvinas se distribuyen por todo el territorio nacional. Conocer algunos de ellos permite pensar en el proceso de construcción de la memoria. En Puerto Madryn, Chubut, el monumento que recuerda a quienes fueron a la guerra está ubicado de espaldas al muelle Stolny, el mismo donde, en 1982, desembarcaron los soldados que volvían de las islas. Fue edificado en el 2003 por una iniciativa de los excombatientes locales. Distinta es la representación del monumento erigido en Quequén, provincia de Buenos Aires, el más grande construido en el país en los últimos 70 años. Tiene aproximadamente 34 metros de altura. Surgió como una idea de los integrantes de la Prefectura Naval. El diseño estuvo a cargo del artista Oscar Mirwal y fue financiado por el Estado Nacional. Se inauguró el 2 de abril de 1999. Pero quizás el lugar de memoria más significativo sea el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, donde están enterrados algunos de los caídos argentinos y donde, hasta hoy,
Muchos de los cuerpos permanecen sin identificar. Fue construido por el gobierno británico y por pedido de los isleños, se ubicó alejado del pueblo. En aquel momento, la dictadura argentina se negó a participar del proyecto porque, en la solicitud donde los británicos preguntaban qué hacer con los cuerpos, incluían la palabra repatriación. Aceptar esa palabra era admitir que las Malvinas no formaban parte de la Argentina. Para los familiares de los caídos argentinos, visitar el cementerio implica completar un duelo personal, homenajear a sus familiares y mantener la vigencia del reclamo de soberanía. Hasta principios de los 90, las familias de los combatientes que querían visitar el cementerio solo podían hacerlo en vuelos humanitarios organizados por la Cruz Roja. A fines de los 90, se flexibilizaron los requisitos para viajar y las visitas se volvieron más frecuentes. En este marco, en 1998, la Comisión de Familiares y Caídos en Malvinas comenzó a trabajar en la edificación de un monumento para el cementerio de Darwin, que finalmente se inauguró en octubre de 2004. 2 hileras de pared de hormigón armado, pórfido patagónico y granito negro sostienen las placas recordatorias de los 649 nombres de los caídos, siguiendo el criterio del cenotafio de Plaza San Martín, es decir, sin distinción entre civiles que estaban haciendo el servicio militar y militares de rango. También incluye una réplica de la Virgen de Luján. Estos son solo algunos de los tantos lugares de memoria asociados a Malvinas. Repensar estos monumentos, analizarlos y tratar de entender los contextos y actores sociales involucrados en los diferentes periodos históricos en los que fueron creados es parte de la tarea para inscribir estos recordatorios en un relato nacional. Bueno chicos, nosotros quisimos entrevistar a la antropóloga Rosana Guber, que es una especialista en la construcción de la memoria y al hablar de la memoria también nos habló de los monumentos. Hicimos hincapié en el cenotafio, en la controversia que tuvo este. Bueno, nosotros hicimos la entrevista al arquitecto Andrés Morán, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, que fue quien construyó el monumento. Nos contó que fue convocado sin concurso previo, sino que fue una decisión arbitraria del gobierno de turno. En ese momento estaba el doctor Menem. Bueno, también nos contó que el monumento está inconcluso, que había una parte que no se construyó, más que nada por falta de tiempo, que en ese momento se tenía que inaugurar para una determinada fecha y se construyó muy rápido. Bueno, nosotros llamamos a un centro de excombatientes para conseguir algún familiar de algún soldado, algún caído en Malvinas, y conseguimos un padre del padre de Alejandro Vargas, que el chico murió allá, para que nos venga a contar un poco su experiencia. Soy Salvador Antonio Vargas y por esas cosas de la vida tuve un hijo que quiso ir a Malvinas y se quedó allá. Yo vi que la guerra provocó algo terrible en contra de los jóvenes. Mandaron a los jóvenes a una guerra que no era de ellos y escribí una carta muy dura que salió el 24 de junio del año 82 en Clarín y que decía que como padre de Alejandro, Pedro Vargas, le pedía al gobierno y al pueblo argentino que nunca más un gobierno no constitucional movilice tropas de reclutas, que nunca más el periodismo de cualquier tipo asuse a nuestros hijos a guerras inspiradas en el oportunismo, la soberbia o la embriaguez. ¿Qué edad tenía su hijo cuando fue a la guerra? Tenía 19 años y cumplió 20 años el 3 de mayo del año 82. ¿Usted le escribía cartas mientras su hijo estaba allá, en Malvinas? Yo le escribí cartas, él me escribió 3 cartas. Ahora, mis cartas se ve que no las recibía porque siempre pedía que me escriba papá. Y no recibía mis cartas, pero sí recibió cartas de mi hija, de amigos. ¿Qué opina sobre los monumentos que se construyen para recordar a los caídos? Es importante, la memoria es algo muy importante, no hay que olvidar algo tan tremendo. ¿Usted conoce muchos más monumentos en Argentina sobre los caídos en Malvinas?
Mucho más no, pero conozco alguno. Conozco el de Necochea, el de Ushuaia, que me parece es una genialidad el de Ushuaia como está hecho. Es una pared de un espesor uniforme y tiene el contorno de la isla Malvinas. Y apunta, el centro geométrico de eso apunta a Malvinas. Bueno, Salvador, le agradecemos muchísimo su presencia acá en la escuela, haber compartido con nosotros su experiencia y bueno, esto nos ayuda mucho también en la construcción de la memoria de los chicos, la memoria histórica de lo que fueron aquellos acontecimientos, ¿sí? Bueno chicos, yo acá hice un video sobre los monumentos a Malvinas, espero que les guste.